Tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Hola, bueno, vamos. Somos 14, a ver, como 50 y tantos se metieron al grupo, a ver si se conectan todos, o casi todos, vamos a ver. Pero bueno, estamos, los que estamos, ¿no? Hubo algo raro, que vi que en el formulario había como 39 respuestas, y son 50 y tantos en el grupo, entonces hay algo raro. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Eh, bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otra vez yo, acá con ustedes, ¿no? Para esta clase número 18, el diagrama interno del hombre, ¿no? Mencionamos en la clase pasada que íbamos a hablar el día de hoy de los cuerpos, ¿verdad? De los cuerpos existenciales, de los diversos desdoblamientos que hace el espíritu, el ser para llegar a la materia. Entonces eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy, a tratar de estudiar. Bueno, con respecto al formulario, ¿no? Esas las respuestas, muy interesantes, por cierto. Y algunas, claro, esa pregunta truco, ¿no? De si hemos reflexionado sobre la segunda cámara, claro. Casi no hemos hablado, ¿no? De la segunda cámara. Eh, pero bueno, muchas personas, casi todos realmente están ahí con ese interés y tienen ese impulso, ¿no? Y eso es bonito. Y en estas clases vamos a empezar a hablar un poco más de la segunda cámara, si se puede decir así, para que vaya quedando un poco más claro, aunque quizá uno tiene que, al final tiene, para saber lo que es algo, tiene que experimentarlo al final, ¿no? Entonces podemos hablar mucho de cualquier cosa. Cualquier persona podría decir, no, ese curso está siendo muy bonito, extraordinario, podría decir. Pero una persona que quizá no lo está tomando dice, ah, ok, está bien, y quizá no entiende lo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Y así con cualquier cosa. Entonces vamos a ir hablando un poco más sobre ese tema de la segunda cámara y todo ello. Casi todos pusieron que sí quieren pasar, pues vamos a ir hablando de ello sin problemas. Pero bueno, vamos a continuar también con los temas y vamos a ir profundizando en todo ello, ¿no? Entonces, bueno. A ver, no sé qué pasó. Me pareció algo raro. Esperen, ahí está. Bueno, la clase de hoy se llama el diagrama interno del hombre, ¿sí? Y justo tiene como objetivo el estudiar estos, como decíamos hace un momento, estos desdoblamientos del ser, del espíritu que tiene hacia la materia, ¿no? Hacia este cuerpo físico, para nosotros darnos cuenta y seguir profundizando en esa idea de que somos algo más que el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico es lo que vemos, lo que conocemos de cierta manera, aunque realmente no conocemos tampoco el cuerpo físico a profundidad, ¿no? Todas las funciones que tiene, es algo muy complejo, es una máquina muy interesante, muy compleja, que tampoco podemos conocer en su totalidad, ¿no? Hasta ahora, pero que tenemos una idea de lo que es, ¿no? Y podemos vivirlo más, podemos decirlo más conscientemente, lo que es el cuerpo físico, ¿sí? Pero tenemos existencia en otros planos, hay otras dimensiones, hay otros niveles de existencia, ¿sí? No solo hay este cuerpo físico, ¿sí? Y esos niveles o esos diversos planos funcionan de maneras, podemos decir, misteriosas, ¿no? Y eso quizá lo podemos comenzar a ver ahora desde una ciencia, vamos a decirle, materialista, con todos estos descubrimientos raros, ¿no? De lo que es la cuántica, ¿no? De los electrones y cómo se comportan las partículas subatómicas, que eso es una cosa para alguien que conoce, ¿no? Es una cosa que no tiene una lógica, ¿no? Para el mundo físico, que incluso la misma ciencia, ¿no? Los científicos dicen, bueno, esto es así, pero es una locura, ¿no? Incluso se dice, si alguien dice que entiende lo que es la cuántica, significa que no entiende, ¿no? Que entiende menos, ¿no? Y claro, porque se trata de eso, ¿no? Y al final
el mundo de esas partículas pequeñas, al final es lo que rige el mundo macrocósmico, ¿no? Entonces, las cosas se presentan de manera diferente en diversos planos, hay diferentes leyes, podemos decir, hay diferentes formas de manifestación, pero al final todo obedece a esas leyes que podemos llamar ahora cuánticas, y que también tienen mucho que ver, claro, con esos planos de existencia que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a meter a estudiar al electrón, no se preocupen, pero como reflexión, ¿no? Como introducción. Aunque incluso algún maestro acá de la gnosis tiene por ahí algún escrito sobre ese tema de los electrones y todo ello, es muy interesante, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Vamos a entrar a eso, ¿no? Que es el diagrama interno del hombre y a su existencia, a nuestra existencia en diferentes planos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros conocemos el mundo físico, ¿verdad? Podemos hablar que el primer cuerpo y el primer plano que vamos a hablar es el mundo físico, ¿no? La tercera dimensión, ¿sí? Si nosotros tenemos un punto y lo alargamos, tenemos una línea, ¿sí? La línea sería una primera dimensión. Si esa línea la alargamos, tendríamos un cuadrado, ¿no? O una superficie, todavía sin volumen, sería una segunda dimensión. Y cuando esa superficie también la extendemos, tenemos un volumen, un cubo, podemos decir, ¿no? Y ahí está ya la tercera dimensión, y es lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros podemos vivenciar, ¿no? Más fácilmente, es lo que la mente puede entender. Si nosotros percibimos esa tercera dimensión, porque quizá si fuera desde un sentido nada más físico, de los sentidos, nuestros ojos percibirían que las cosas son más pequeñas o más grandes, ¿no? Y nuestra mente ya interpreta que eso está más lejos, que la profundidad no es una cosa que la mente interpreta y le da un sentido, ¿no? Entonces sabemos que nosotros vivimos en un área con volumen, ¿sí? Con un espacio, ¿sí? Y ese es el mundo físico, ¿no? Es lo que podemos llamar la tercera dimensión. Entonces, todos conocemos este mundo tridimensional, ¿no? De cierta manera lo vivimos, lo experimentamos, si podemos decir conscientemente, ¿sí? Al menos algunas veces. Y en este mundo se encuentra el cuerpo físico. Si el cuerpo físico pertenece a esta tercera dimensión, que al final podemos nosotros muchas veces como hacer menos al cuerpo físico, decir, no, este cuerpo qué tan imperfecto, y yo para qué quiero tener un cuerpo físico, ¿no? Si a veces se enferma, de repente se golpea, sangra, ¿no? Y es desagradable muchas veces tener un cuerpo físico, podría parecer. Y quizá puede ser así, pero al final es un vehículo muy útil, ¿sí? Es uno de los desdoblamientos necesarios de este espíritu para conocer esto que es la materia, ¿no? Porque el espíritu como tal, vamos a ver que estos desdoblamientos que va teniendo ese ser se van dando porque un ser de tal vibración no puede experimentar directamente el mundo físico, porque está en un plano superior, lo puede observar, puede estar ahí, lo puede influir quizá en él, pero no puede tener una experiencia como tal, ¿no? Porque no está sujeto a las leyes del mundo físico, está más allá. Entonces, hace una serie de desdoblamientos hasta llegar al mundo físico y tener un cuerpo físico que sí está sometido a estas leyes y con el que se puede aprender de este mundo físico, ¿sí? Entonces, este cuerpo nos permite entrar en contacto directo, podemos decir, y una influencia directa con el mundo físico y tomar la sabiduría de los eventos que ocurren en este plano. Sí, de eso se trata al final el trabajo espiritual, ¿no? Se desdobla la materia y en la materia conoce, en la materia obtiene sabiduría, ¿no? Hace no mucho vi que un compañero ahí compartió un video interesante porque decía, ¿no? Que, claro, ¿cómo podemos decir? Una representación, una reflexión ahí, ¿no? Pero que decía, bueno, Dios estaba ahí y lo conocía todo y podía hacer ciertos juegos y siempre sabía, ¿no? Que Él era Dios. Pero un día dijo, ¿qué pasaría si yo hiciera un experimento en el que esa parte de mí no supiera que es Dios y tuviera que descubrirlo? Algo así decía el video, ¿no? Entonces me pareció interesante porque al final eso
la esencia viene a la materia, o más bien la esencia se pierde, ¿no? En la materia y no reconoce sus principios divinos, no reconoce su esencia, precisamente no reconoce su origen, ¿no? Lo que realmente es, se identifica con la materia, se llena de ego y eso la tiene aprisionada y no puede ver con claridad, ¿sí? Entonces, bueno, para eso sirve el mundo físico al final, ¿sí? Y del mundo físico se puede extraer esta sabiduría de un lugar más denso, de vibración. Entonces, es importante para un ser, podemos decir, venir al mundo físico para este autoconocimiento en estos niveles. Si venir a la densidad, venir a la materia, para autoconocerse. Y bueno, por eso el vehículo físico es algo que conviene cuidar, ¿verdad? Si bien no identificarse con él, no pensar que somos el cuerpo físico, pero cuidarlo porque es el vehículo que tenemos para estos momentos, para el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia ahí, ¿no? De cuidarlo. Entonces, bueno, el mundo físico no hablamos mucho más porque lo conocemos, ¿no? Podemos decir, es algo familiar para nosotros. Si vamos nosotros avanzando, ¿no? En ese tema que decíamos hace un momento de las dimensiones, ¿sí? Que el punto se hace una línea, esa es la primera dimensión, la línea se hace una superficie, esa es la segunda dimensión, y la superficie obtiene un volumen, esa sería una tercera dimensión. Y aquí es donde la mente empieza a entrar en conflicto, porque bueno, si ese volumen se extiende, así como la línea se volvió una superficie, así como la superficie se volvió un volumen, si ese volumen hace lo mismo, la mente ya no puede, porque la mente solo conoce este volumen, ¿no? Dice, bueno, pues quizás se hace más grande el cubo, ¿no? Se hace más grande el cubo, o se hacen muchos cubos, pero no es tan así, ¿no? Porque al final, quizás la superficie sí son muchas líneas, pero no es tan así tampoco, ¿no? No es tan así, es una percepción diferente. Y esto, cuando el volumen se expande, podemos llamar que se genera lo que es el tiempo, que el tiempo sería la cuarta dimensión, ¿no? Incluso desde la relatividad, ¿no? Del trabajo de Einstein y todo ello, se habla del tiempo como una dimensión, ¿no? Se habla del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces el espacio es una dimensión, el tiempo también es una dimensión, y desde ahí se ve a todo como un conjunto, ¿no? El espacio-tiempo se le conoce. Y quizá para nuestra percepción el tiempo es algo que va ocurriendo poco a poco, ¿no? Que vamos avanzando en el tiempo. Y es cierto que vamos avanzando en el tiempo, pero no es como que algo no existe y de repente ya existe, ¿no? Como viene el futuro y ya existe, y lo demás ya está en el pasado. No, sino que el tiempo es también, podemos decir, que quien vive o quien puede estar en una cuarta dimensión de manera consciente, o un ser, vamos a decir, de cuarta dimensión, puede moverse en el tiempo como uno de nosotros puede moverse en el espacio, ¿sí? Entonces, en realidad, el tiempo, la percepción del tiempo es una ilusión de la mente, ¿no? La mente ve el tiempo como algo que va sucediendo, como una línea. La mente ve el tiempo como una línea, como algo lineal que va avanzando, pero en realidad todo el tiempo ya existe. Ahora, lo que va a pasar en un segundo, o en unos segundos, en un minuto, en una hora, ya está pasando realmente, solo que nuestra percepción nos hace ver, ¿no? Que todavía no pasa, pero en realidad eso ya está, ¿no? No nos quebremos mucho la cabeza, porque la mente no entiende, pero esa cuarta dimensión es precisamente el tiempo, ¿no? Y aquí está el mundo etérico, que se le conoce, el mundo vital, ¿sí? Que es esta región de la cuarta dimensión, podemos decir, ¿no? Entonces, está más allá del mundo físico, ¿sí? Es una parte superior, está muy relacionada con el mundo físico, por eso es el espacio-tiempo, ¿no? Pero es un poquito más arriba, podemos decir, ¿sí? Y en esta cuarta dimensión, este mundo etérico es lo que se le conoce, por ejemplo, en la tradición cristiana como el paraíso, ¿no? Eso que es el Edén, es la cuarta dimensión. Cuando se habla que Adán y Eva, ¿no? Son expulsados del Edén, o salen del Edén, se refiere al simbolismo a que Adán y Eva, refiriéndose a una humanidad,
Adán como los hombres, Eva como las mujeres, pero no son una pareja de personas, sino se refieren a una humanidad. Salen del paraíso porque para que nosotros tuviéramos que llegar, o para que nosotros pudiéramos llegar a este plano, tuvimos antes que estar en un plano más sutil e ir densificándose. El planeta se va densificando, la humanidad se va densificando, y llega un momento en que pasa esta transición, en que una humanidad vive en una cuarta dimensión y por procesos que tienen que ocurrir y que tienen que descender, que tiene que densificarse la cosa, salen del Edén y van a la tercera dimensión. Y esa es la caída del Edén, esa es la salida del Edén, cuando la humanidad pasa de vivir en un mundo etérico más sutil a un mundo más físico, un mundo más palpable, ¿no? Más duro, la materia, como la conocemos, ¿sí? Entonces, bueno, en este mundo hemos hablado, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nos referimos a los elementales en esa clase de evolución, involución, decíamos que esos elementales viven en esta cuarta dimensión, si recuerdan. Decíamos que los elementales de las piedras, de los minerales, ¿no? de las plantas, viven en una cuarta dimensión. Y esta es precisamente la cuarta dimensión, ¿no? El mundo etérico. Entonces, en este plano, ahí se pueden encontrar estos elementales, que también hay una clase específica para hablar de ello más adelante. Y aquí están también los templos de esos elementales. Entonces podemos ver que cada especie de plantas, por ejemplo, de vegetales, de minerales, tiene su templo, con sus dioses, con sus devas, que instruyen a los elementales de cada uno de las plantas, ¿no? O de las especies, ya sea de minerales, de plantas, incluso de animales, ¿no? Y este tema de los elementales no es algo muy misterioso. O sea, hay muchos testimonios, hay muchas historias, están en los cuentos, o sea, está en todos lados los elementales, y muchas personas pueden dar fe, ¿no? Que han visto, cuanto menos sentido a los elementales, la vida, ¿no? De las cosas. Entonces, bueno, ellos viven aquí, y, y también hay ciertas prácticas, ¿no? Hay un estado que se le conoce como yinas o jinas, ¿sí? Que es precisamente esa ciencia de que uno puede, literalmente, el cuerpo físico, elevar su vibración y meter el cuerpo físico en una cuarta dimensión. Entonces, nosotros quizá hemos escuchado cuentos o historias, sino cuentos, relatos, ¿no? De yogis que flotaban, por ejemplo, ¿no? Que se elevaban al meditar, que levitaban, o la clásica historia de Jesús caminando en las aguas, ¿sí? Esos pueden ser fenómenos, o son fenómenos yinas o jinas, que uno puede lograr, claro, con mucha disciplina, con mucha constancia y con un trabajo muy interesante, de elevar la vibración de cada una de las partículas de su cuerpo para acceder a ese plano y poder hacer con su cuerpo, para poder acceder con su cuerpo a ese plano. Y ahí puede tener diferentes facultades, ¿no? Ahí no rige, por ejemplo, la gravedad, uno está en el tiempo, entonces uno puede, el tiempo no es un impedimento para uno puede teletransportarse, por así decir, ¿no? Puede viajar de un punto a otro sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer a través de prácticas esotéricas especiales, hay las prácticas ahí indicadas, podemos compartir si alguien quiere empezar a intentarlo, ¿sí? Y también hay, por ejemplo, algunos portales, ¿no? En el mundo que abren la posibilidad o que son un canal, un portal precisamente hacia esta cuarta dimensión, como serían, por ejemplo, el más famoso, ¿no? El Triángulo de las Bermudas, ¿no? Una zona muy misteriosa, así. Bueno, ¿por qué? Porque es un portal y así hay varios, ¿no? Ahora me acuerdo de una historia que me contó un compañero mío, ¿no? Sí, un amigo, que me recordó esto porque una vez él dice que iban caminando en un bosque, y los bosques son misteriosos, ¿no? Los bosques tienen algo ahí. Iban caminando en un bosque y de un momento a otro él escuchó como algo en el cielo, como un ave que pasaba, y después empezó a escuchar que iba como en círculos, volando arriba, haciendo un sonido extraño, y de un momento a otro volteó para atrás y el camino en el que iban ya no estaba, y salieron a un lugar en el que hubieran tardado 2, 3 horas caminando en llegar, y llevaban 15, 20 minutos caminando, ¿no?
Para quien conoce ahí en la Ciudad de México, era del Bosque de los Dinamos hasta el Desierto de los Leones, ¿sí? Entonces, ellos empezaron ahí caminando en ese bosquecito y de repente ya estaban en el Desierto de los Leones en minutos, ¿no? Y se pusieron muy extrañados, ¿no? Muy raro, muy extraño. Y después regresaron caminando y bueno, de regreso no pasó lo mismo y sí se aventaron las 2, 3 horas, ¿no? Entonces, ahí pasó algún evento, ¿no? Algún portal por ahí, alguna cosa que los llevó, ¿no? Y hay varias historias así, hay varias historias, sobre todo en bosques, ¿no? En el que, por ejemplo, también me contaron una vez de una que iban en un coche y pasaron por un lugar y después de como 10 minutos se fue la señal de todo, el celular se apagó, no tenía nada, y después volvieron a pasar por el mismo lugar y se reactivó la señal, ¿no? Entonces esos bucles, esas cosas raras, esos portales existen, ¿no? A ver, Diana, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Eh, Hablando de este tema, a mí me pasó hace relativamente poco, pues habrá sido a inicios del año, a finales del año pasado, que estando en un consultorio dental, eh, eh, tenía frente a mí a la dentista, a la doctora que me estaba atendiendo. Y entonces, ya estaba prácticamente terminada la atención médica y me dice, te voy a colocar no sé qué cosa o te voy a poner algo, no sé qué, una cuestión que ella necesitó moverse por atrás de donde yo estaba, es decir, pasó hacia atrás de donde estaba mi cabeza, a traer algo del escritorio que ella tenía por atrás de donde quedaba mi cabeza. Y entonces, pues yo tranquila y oigo enfrente, donde ella tenía hacia el lado de mis pies, su escritorio detrás de una mampara, de un medio muro, digamos, y oigo voces, y digo, ¿quién habrá entrado con la doctora? Pues si la puerta está aquí cerca, casi a un lado mío, qué raro que haya tenido gente allá del otro lado, del murito. Y yo dije, pues es alguien que estaba ahí en silencio y se puso a platicar con su asistente, que sí sabía yo que estaba ahí. Y de repente veo que es la doctora que sale. Entonces, la verdad me estremecí porque dije, no es posible, se acaba de ir hacia atrás de donde está mi cabeza. ¿En qué momento se devolvió? ¿En qué momento se fue al lado contrario de la oficina y ahora sale? Si no pasó ni un minuto, o sea, así. Entonces, yo no había escuchado nada parecido hasta que le comento a mi esposo y luego él me dice, me pasó lo mismo, algo, pero en otra circunstancia, en la misma temporada. Dice, me pasó lo mismo, nosotros vivimos acá en el noreste de México. Entonces iba camino de Saltillo a Monterrey y dice que de repente, de estar él en un punto de la carretera, de repente se da cuenta, o sea, sin pestañear, sin dormirse, porque pues, se hubiera estrellado, de repente estaba por decir algo en la caseta de pago, que son como 20 kilómetros. Entonces, ¿cómo pasan esos fenómenos? Y luego nos pasaron muy cerquita en el tiempo a mí, y luego él me platica eso, y los dos muy asombrados sin podernos explicar, y lo único que vimos que había cambiado es que estábamos empezando a estudiar Torah. Tuvimos en ese año un acercamiento muy intenso a la Torah, a la tradición judía, ¿no? Incluso con ese grupo, pues estuvimos conviviendo, conociendo las tradiciones, las fiestas tradicionales de ellos. Y fue lo único así, digamos, fuera de lo normal de nuestra cotidianidad que pudimos vincular con el suceso. Y pues no sé qué explicación podrías tú aportarme. Gracias. Sí, gracias, Diana. Pues suena como algo parecido, ¿no? Lo que estamos mencionando, como esos raros eventos, en momentos en los que por alguna razón existe este portal o sucede algo, ¿no? Alguna vibración, alguna cosa que propicia estos eventos y uno accede, ¿no? A esos cambios temporales, podemos decir, ¿no? Se mueve y eso, no sé, puede ser tanto por la posición geológica, como dijimos, ¿no? Pero esos momentos que quizás no es muy probable, ¿no? Que ahí en el consultorio de la dentista hay un portal así fuerte, no sabemos, pero quizá ese tema
del estudio puede tener algo que ver con el tema de la vibración, porque al final de cuentas es un tema de vibración, ¿no? Esa cuarta dimensión es tener una vibración más elevada, con una frecuencia más alta, ¿no? Entonces, por ahí algo así, no sabría decir exactamente qué fue lo que pasó, pero ocurren, ¿no? Ocurren por ejemplo, lo que comentas, ¿no? De que iba en la carretera y pasó, se trasladó en el tiempo prácticamente, ¿no? Sí, parece que eso pasa, ¿no? No, quizá no regularmente, no es algo súper común, pero que a personas les pasa que han tenido experiencias así, ¿no? Entonces seguro tiene algo que ver con esos estados, con algo que propició que se generara ahí algún portal, ¿no? En el que se mueve en el tiempo uno, y, y bueno, eso, ¿no? Pero sí, son fenómenos que suceden y que están ahí, ¿no? Y muchas veces uno puede dar fe de esas cosas y experimentar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más. Pero vamos a ver qué nos dice Marisol y seguimos. Si nos quiere decir algo. Bueno. Bueno, sí, yo también quería decir o quería saber si es bueno o mal. Un día yo iba por la noche, iba en mi moto como a eso de las 8 de la noche y de repente pues tuve como una aparición de una cabra, pero no una cabra de las normales, sino que esas que usan pues para hacer brujería o cosas así. La cabra era blanca, pero yo iba acompañada con un niño de 5 años, entonces quería saber si es bueno o mal. Bueno, no sabría, ¿no? Depende de la situación o por qué. No lo sé, no lo sé, qué sea lo que haya ocasionado eso, ¿no? Porque no podemos decir quizá que es bueno o es malo, pero muchas veces pueden ser, por ejemplo, muchas veces pueden ser, no sé, guardianes elementales de algún bosque, ¿no? Que ahí que están y uno como que se ponen enfrente y permiten a uno el paso, por ejemplo. Puede ser alguna parte incluso alguna representación de alguna parte de nuestro ser, que se manifiesta afuera de alguna forma, por alguna razón, y se presenta, ¿no? Eh, Pueden ser varias cosas, ¿no? Pero mira, si no pasó nada, si todo sigue bien ahí, si todo va bien, puede ser que no haya sido nada de qué preocuparse realmente, ¿no? Sí, no, habría que ver más, ¿no? Habría que investigar ahí, como dices, cómo era el animal, en qué situación específica, qué hizo, qué pasaba, ¿no? Porque pueden ser varias cosas. Pero sí, no creo que sea algo como de preocuparse o alguna cosa así terrible, ¿no? No te preocupes, no parece que sea así. Solo a veces pasan ciertas cosas, se nos presentan ciertos eventos que vamos a poder comprender tiempo después, ¿no? Vamos a ver un día que digamos, eso era, eso era. Entonces, bueno, hay paciencia y reflexión, pero sí, no te preocupes, no es como que sea algo bueno o algo malo, ¿no? Hay que ver, ¿sí? Bueno. Eh, ¿Todo bien, Marisol? Supongo que sí. Bueno, vamos a seguir un poco. Entonces, esta es la cuarta dimensión, hablábamos, ¿no? El estado de Linas, el mundo etérico. Sí, aquí está el cuerpo vital, ¿no? El cuerpo vital se encuentra en esta cuarta dimensión. Sí, entonces el cuerpo vital es la parte superior de nuestro cuerpo tridimensional. Como hemos mencionado ya, este cuerpo es un cuerpo energético, no es un cuerpo que le da la vida al cuerpo físico, ¿sí? Entonces, este cuerpo, que podemos llamar es el segundo de los 7, ¿no? Este cuerpo es la base de lo que son los procesos químicos, fisiológicos, ¿sí? De la reproducción incluso, también incluso perceptivos, ¿no? De los sentidos, tiene mucho que ver ahí también el cuerpo vital, que tiene el cuerpo físico, ¿no? Entonces, este cuerpo se encarga de recargar el cuerpo físico mientras duerme, ¿sí? Y como mencionó aquí Nadia, que mira, ahí está Nadia, hola Nadia, como mencionó Nadia en la clase pasada, o hace unas clases, que el cuerpo vital se separa del cuerpo físico, ¿no? Cuando el cuerpo físico muere,
y permanece ahí cerca y se va desintegrando, ¿sí? Y también podemos decir que este cuerpo es lo que conocemos, o lo que se conoce como el aura, ¿no? Más comúnmente, ese cuerpo que está pegadito, ¿sí? Al cuerpo físico, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el segundo cuerpo. Nos podemos ir más allá, entonces, al mundo astral, ¿sí? Y aquí ya no vamos a utilizar el ejemplo del cubo con las dimensiones, porque ya no alcanzamos a llegar allá, ¿no? Ya no es posible. Pero supongamos que ese cuerpo de cuarta dimensión se expande sobre sí mismo y llega a la quinta dimensión, ¿no? El mundo astral pertenece a la quinta dimensión. ¿Y qué es la quinta dimensión? La quinta dimensión es la eternidad, podemos llamar así, ¿sí? Como que es el tiempo infinito, podemos decir, ¿no? De cierta manera, infinito entre comillas, porque vamos a ver que hay algo más allá de la eternidad, ¿no? Y aquí la mente se destruye completamente. Pero el mundo astral es parte de esta quinta dimensión que conocemos como la eternidad. Aquí creo que hay un comentario interesante, vamos a leerlo. Bueno, creo que es lo que decía antes ahí la compañera, pero bueno, seguimos. El mundo astral pertenece a esta quinta dimensión. Sí, esta quinta dimensión es la eternidad, ¿sí? Y regresando a esto que hablábamos, cuando nuestro cuerpo físico duerme, nuestro cuerpo vital repara el cuerpo físico y nuestro cuerpo astral sale, entre comillas sale, ¿no? O sea, se va a este mundo astral, a la eternidad, ¿sí? El mundo astral también es conocido como el mundo de las emociones, ¿sí? Y uno puede estar ahí consciente o inconscientemente, ¿no? En los sueños, como decíamos, o en las experiencias astrales. Realmente, los sueños son experiencias astrales. Cada uno de los sueños son una experiencia en el mundo astral. Esta experiencia puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Es subjetiva cuando la conciencia está dormida y está el ego ahí actuando, ¿no? Y entonces nos muestran imágenes que quizá no son reales en el sentido de que no es algo o del mundo físico, algo que vaya a pasar o algo que ya pasó, ¿no? Pero son reales en el sentido de que se experimentan en ese mundo y están pasando, solo que es una cuestión subjetiva que muchas veces el ego presenta para alimentarse, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene pesadillas, ¿sí? Uno ahí está siendo dominado por el ego, básicamente, ¿no? Muchas veces, o puede ser también ataques, o podemos ir más allá, pero generalmente es un tema de ego, ¿no? Que el ego puede influir también en esta dimensión, y como uno está con la conciencia dormida en ese estado y en ese mundo, entonces el ego aprovecha y se alimenta, ¿no? Generando miedo, generando emociones raras y estos estados, ¿no? Entonces, hay en este mundo hay dos, podemos decir, ¿no? Dos secciones, por llamarlo así. Lo que se conoce como el bajo astral, ¿no? Y un astral superior, ¿sí? En el bajo astral es precisamente donde reinan estas emociones, como hablando así, por el que es el mundo de las emociones, estas emociones negativas, desagradables, ¿sí? Confusas, ¿no? Y en el astral, que podemos llamar superior, o en el lado virtuoso del astral, bueno, ahí uno puede tener vivencias, ¿no? Puede uno incluso invocar a maestros, conocer lugares, también templos de naturaleza, uno puede ahí recibir enseñanzas directas, ¿no? De maestros, etcétera. Y de hecho, en los sueños muchas veces nosotros no recordamos, pero en los sueños también se nos instruye y tenemos ahí la guía, ¿sí? Eso que hablábamos, que luego nosotros estamos aquí y entendemos o decimos, sí, eso ya lo conozco, ¿no? Ya lo he escuchado, eso ya lo sé, ¿sí? Eso es tanto, sí, una experiencia de otra vida que traemos esto, pero también muchas veces en el astral se nos prepara, se nos ponen ahí enseñanzas, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos en una clase, ¿no? En el astral también. Entonces, bueno, también en ese plano ocurren cosas, ¿no? Y ahí también el ser da mensajes, da símbolos, muchos sueños pueden tener símbolos importantes, ¿no? Puede ser un medio de comunicación con el ser o un medio por el cual el ser nos puede dar señales, ¿sí? Entonces, bueno, también es el mundo de los misterios, de la magia, ¿no? Como decíamos, en las regiones superiores hay luz, armonía,
hay felicidad, y en las inferiores están los deseos, las pasiones, ¿no? Una maldad, el sufrimiento, etcétera, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos este cuerpo astral con el que nos movemos en el mundo astral, ¿sí? Y es uno de los desdoblamientos del ser. Cada uno de estos cuerpos es uno de los desdoblamientos del ser. Y este cuerpo astral se puede ver también, ¿no? Como una forma también de un aura que cambia de color con respecto a la emoción que uno tiene, ¿no? Entonces una persona clarividente puede ver en el aura del otro lo que está sintiendo también, ¿no? Claro, tiene que tener ya una sensibilidad mayor, por ejemplo. Ver el cuerpo vital es un poco más fácil, ver el cuerpo astral, como es más sutil, es un poco más difícil, y el cuerpo mental es un poquito más difícil, y así nos vamos, ¿no? Pero quien tenga la capacidad de ver un cuerpo astral o esta aura de colores, se ve precisamente eso, como colores, ¿no? Entonces cambia de color este cuerpo con respecto a la persona, cómo se siente, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que dan así los maestros es que un cuerpo astral de una persona que siente un amor aparece como una aura azul, ¿no? Bonita, ¿sí? O el cariño dicen que aparece como algo verde, pero en situaciones como, o en estados emocionales un poco más bajos, como sería la tristeza, por ejemplo, es algo más oscuro, algo más gris, ¿sí? O uno que siente odio, una aura negra, ¿no? Oscura totalmente, ¿sí? O bueno, sí, así podemos ir, ¿no? Una pasión, una lujuria por ahí, como un rojo muy intenso, como sangre, ¿no? Así, muy apasionado, por ejemplo. Entonces, bueno, esto también se puede ver así como un dato ahí interesante, ¿no? Y algo también interesante de ver aquí es que en este mundo astral, los desencarnados también están ahí. O sea, cuando una persona fallece, se va al mundo astral, ¿no? O sea, el cuerpo físico se va al sepulcro, ¿no? A la cremación, y su parte astral se va a ese mundo astral, ¿no? Entonces también se le conoce como el mundo de los muertos. Entonces, por eso es posible que cuando alguien fallece, uno puede encontrarse con esa persona en el mundo astral. Y muchas veces, puede que algunas veces sea una representación subjetiva, ¿no? Pero algunas otras veces se le encuentra ahí y realmente es la persona, y uno puede hablar con esa persona en el plano astral, porque ahí está, ahí tiene existencia, ¿no? Bueno, en el cuerpo físico, lo que sería el cuerpo astral tiene su sede o reside, tiene sí, su sede, podemos decir de alguna manera, con el hígado, en el hígado. Entonces el hígado está relacionado con este cuerpo astral. Entonces conviene mucho uno cuidar su hígado, mantener su hígado armonioso, ¿no? Y saludable, para tener mayor facilidad en estos desdoblamientos, ¿no? En estas experiencias en el mundo astral, que sean más lúcidas, que sean más conscientemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un té de ruda, ¿no? Por ejemplo, un tecito suave de ruda antes de dormir, puede ayudar al hígado, ¿no? El ajenjo también sirve para el hígado. No sé si a alguien le gusta de aquí el sabor al ajenjo, que es riquísimo, pero la cadenaria, miren, sí, a ella le encanta el ajenjo, ¿no? Sí, bueno, no, es muy amargo, no es muy amargo el ajenjo, pero es buenísimo, ¿no? Para el hígado, Entonces, bueno, también eso. Y sabemos que los sentidos, o lo que serían los sentidos del cuerpo astral, serían eso que conocemos como los chakras. Los chakras serían estos vórtices de energía que están en el cuerpo astral, ¿sí? Entonces, estos chakras, precisamente cuando se desarrollan, nos permiten tener sentidos del cuerpo astral, facultades, porque las facultades del alma son los sentidos del cuerpo astral. La clarividencia, la intuición, el mismo viaje astral, ¿sí? La telepatía, son sentidos que tenemos, pero hay que activarlos. Entonces, por ejemplo, vocalizaciones, ¿no? Mantener nuestra frecuencia armoniosa, ¿no? Elevada, subir nuestra vibración, la música que escuchamos, por ejemplo, ahí para ir alimentando estos chakras y armonizándolos, ¿no? Y que puedan servir como estos sentidos del cuerpo astral e ir desarrollando estas facultades. Y aquí empezamos con el tema un poco más amargo, que mencionábamos también hace la clase pasada, ¿no? De que los cuerpos están ahí, ¿no? El cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, pero como decíamos, no tenemos los cuerpos purificados, ¿sí? Por la cuestión del ego, todo ello,
estos cuerpos podemos llamarle que están en modo lunar, ¿sí? ¿Y por qué lunar? Como un modo más frío, ¿no? Sin vida, podemos decir. Es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos solares, hablamos de estos cuerpos con vida, con luz propia, ¿no? Con esta vitalidad, con esta energía, con esta radiación, ¿no? Con esta energía, esta vitalidad. Y los cuerpos lunares nos referimos a algo más frío, algo que es más subjetivo, donde está el ego, podemos decir. Entonces, el cuerpo astral lunar se relaciona con el símbolo que sería en el cristianismo al menos Judas, ¿sí? Y Judas en su aspecto negativo, vamos a decir, porque Judas como discípulo es otra historia, ¿no? Judas era el discípulo más exaltado del Maestro Jesús. Entonces, él tuvo que cumplir con este rol. Tuvo que cumplir con este rol de ser el traidor, ¿no? Pero en realidad fue porque era parte del drama que tenía que pasar ahí el maestro y se le encomendó esta misión. Por supuesto que no fue algo fácil, ¿no? Pero como era podemos decir, el discípulo más despierto, lo tuvo que llevar a cabo él, ¿no? Y entonces, en este aspecto negativo, vamos a decir, en este símbolo, Judas representa a ese demonio del deseo, ¿no? El que le da el beso, ¿no? Y lo traiciona, ¿no? El que vende al maestro o que vende al Cristo por 30 monedas de plata, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? El símbolo de esto es que nosotros cambiamos o reemplazamos aquello que podemos llamar de divino por algo vano, por algo placentero pero mundano, por algo pasajero, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros, y esto se puede ver muy claramente, ¿no? Por ejemplo, tenemos antojo de comer algo, y nosotros sabemos que eso que vamos a comer me va a caer mal, pero nos gana el antojo y lo comemos, ¿sí? Porque queremos, porque tenemos el deseo, tenemos el antojo, ¿no? Y lo hacemos. Y al final eso nos causa malestar. Entonces, un placer momentáneo que es un minuto de placer en la boca, ¿no? Que tomamos algo así y lo que dura el sabor ahí y se traduce después en horas de dolor de panza o estar ahí en la cama, ¿no? Tener que tomar ahí tés y no sé qué, ¿no? Entonces, de manera similar, y eso es realmente, ¿no? Pero en otro sentido, muchas veces, en un sentido más esotérico, nosotros gastamos nuestra energía para satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones, y eso en muchos sentidos. Desde un enojo, siempre pongo el enojo porque es el más fácil de ejemplificar, ¿no? Que uno quiere decir algo y lo grita, pero ahí ya gastó un montón de energía y se hizo de un enemigo innecesario y bueno, se equivocó, ¿no? Pero lo hace porque este deseo, esta pasión le gana, le hierve la sangre y lo controla. Entonces, esas son características, ¿no? De un cuerpo astral lunar, este demonio del deseo, este Judas en este sentido, que hace que nosotros nos dejemos guiar, seamos llevados por nuestras pasiones, por nuestros deseos, más allá de por un propósito más grande, ¿no? Por algo que nosotros sabemos, sí, que incluso sabemos que va a resultar mejor, pero como nosotros vemos eso muy lejos, tendemos a caer siempre, ¿no? Bueno, pues una vez más y ya, no pasa nada. Una y ya, ¿sí? Entonces, bueno, así se manifiesta, ¿no? Y es tema del ego en las emociones, ¿no? Bueno. Vamos a pintar un poco más bonito otra vez para elevar la vibración de la clase. Entonces, si nosotros, y retomamos lo de los demonios más al rato, si nosotros logramos establecer una disciplina, ¿no? Y desarrollar esta habilidad del viaje astral, bueno, podemos tener una ventaja, ¿no? También en estos estudios, en este autoconocimiento, porque podemos acceder a esos planos, ¿no? Y aquí hay algunas técnicas que podemos utilizar nosotros para ello. La práctica básica, ¿no? Para salir en astral, conscientemente, para desdoblarse del cuerpo, es que en los momentos de que estamos ya en la cama, listos para descansar, que nos mantengamos alertas, ¿no? Que estemos viendo cómo va el nivel de sueño, que vayamos sintiendo el sueño, nos vayamos dejando llevar un poco por el sueño, por estando alertas, para que en ese momento en el que está el sueño y la vigilia, como que está la transición en que uno está despierto, pero ya medio dormido, que está pasando ese estado, antes de caer en el sueño,
en ese momento que empiezan a aparecer esas primeras imágenes del sueño y ese estado de ensoñación así, uno se levanta de la cama y ahí el cuerpo astral se desprendería y dejaría el cuerpo físico en la cama. Y uno incluso puede voltear y ver el cuerpo físico. No se asusten, porque puede pasar, ¿no? Esa es la básica, ¿no? Pero hay algunas técnicas que se pueden utilizar para ello. Algunos mantras, por ejemplo, como este, el mantra Faraón, que sería separar las sílabas, ¿no? Fa, Ra, On, ¿sí? Y eso irlo repitiendo, repitiendo, y después de manera mental, ir sintiendo la vibración del mantra, y eso puede ayudar a salir en astral, ¿no? Hay otros que también podemos pasar, y incluso hay un capítulo de un libro que ya compartimos, me parece, que es el curso zodiacal, creo que es el curso zodiacal, es el libro, que dice Carolina que no lo hemos compartido. Bueno, lo compartimos entonces. Y en el capítulo de Géminis, habla de las prácticas para la salida del astral. Y entonces hay varias prácticas que se pueden hacer y cada uno encuentra la que tiene más afinidad y la va practicando, pero se necesita constancia. Quizá alguien la primera vez que lo hace sale, pero quizá algún otro pasa semanas, meses, años, entonces tranquilos. Y otra clave muy, muy interesante también es la clave del discernimiento. ¿Y esto cómo es? Que durante el día nosotros estemos atentos con esta capacidad de asombro y nos preguntemos, ¿estoy en el físico o estoy en el astral? En varios momentos del día. Porque cuando estamos en los sueños nosotros pensamos que estamos en el físico. Muchas veces damos por hecho que estamos en el físico y decimos, estoy viviendo mi vida normal. Y después pasa algo rarísimo y nosotros pensamos que es normal y seguimos en el sueño pensando que es la realidad, ¿no? Que es el mundo físico. Hasta que después nos despertamos y nos decimos, era un sueño. Bueno, entonces, esta clave del discernimiento nos puede ayudar porque si nosotros estamos durante el día varias veces preguntándonos, ¿esto es un sueño o esto es la realidad? ¿Es el físico o es el astral? Entonces yo veo algo raro que no es tan común, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veo que hay una cosa en mi sillón que normalmente no está ahí. Entonces yo digo, eso es raro, ¿no? ¿Será que estoy en el astral? Entonces ahí uno puede hacer unas técnicas que es jalarse el dedo, ¿sí? Y imaginando con la intención de que se alargue, ¿sí? Entonces me pregunto, bueno, ¿estoy en el astral? Me lo pregunto sinceramente. Quizás estoy en el astral, porque me ha pasado que he soñado que estoy dando clases, sí, entonces quizás estoy en el astral, ¿no? Y agarro el dedo y lo jalo, y no, estoy en el físico. Bueno, estamos en el físico, ¿no? No sé si les conté, pero una vez vi en una pantalla que alguien le hizo así, y el dedo se le estiró, porque estaba en un sueño. Fue algo muy gracioso, pero bueno. Entonces, ahora estamos en el físico, ¿no? No puedo, cada quien haga su intento. O también se puede uno parar y saltar, dar un pequeño saltito con la intención de flotar. Y si no flota, bueno, está en el físico. Si flota, está en el astral. Y ya se va a Egipto si quiere, ¿no? Entonces, bueno, esa es la clave del discernimiento. Uno durante el día revisar y preguntar si estoy en el físico, estoy en el astral, mantenerse alerta. Y esto, de manera normal, si se vuelve un hábito, ahí, un día que estemos en el astral, nos vamos a preguntar eso y nos vamos a dar cuenta que estamos en el astral, ¿no? Esa es la lógica de la práctica. Pues bueno, seguimos un poco, porque se nos hace tarde y apenas vamos en el mental. Entonces, bueno, el mundo mental, ¿sí? Este mundo mental también pertenece a la quinta dimensión, igual que el mundo astral. Podemos decir que la región mental está un poco más elevada, en una frecuencia vibratoria un poco mayor que el mundo astral, pero ambos están en lo que se conoce como la quinta dimensión, ¿no? Esa eternidad. Y bueno, el mundo mental, como decimos, está en esta quinta dimensión y es el mundo precisamente del pensamiento, ¿sí? Y viendo más allá es el mundo de la mente cósmica, ¿sí? Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros cuerpos mentales, que vamos a abordar más adelante, pero cada una de nuestras mentes está de cierta manera unida a esa mente universal que podemos llamar, ¿no? Solo que, bueno, la mente terrenal, esa parte terrenal que está llena de ego, al final no puede acceder o tiene mucha dificultad en acceder, ¿no? Pero
si nosotros desarrollamos la mente, la logramos manejar, el control de la mente y la meditación, todo ello, podemos acceder a esa mente universal porque hay una conexión, está unida, ¿no? Entonces, bueno, este mundo mental es ese mundo de la mente cósmica, ¿no? Del conocimiento, ¿sí? De este pensamiento. Y, por ejemplo, algo interesante es que cada pensamiento que nosotros tenemos en este mundo mental adquiere una forma. Entonces, si yo pienso en un vaso con agua, alguien que pueda ver el cuerpo mental mío o puede ver así como un vaso con agua que aparece en mi campo mental, ¿sí? O si yo pienso en otra cosa con forma y aparece, ¿no? Eso en el cuerpo mental toman forma, o en el mundo mental toman forma los objetos que nosotros pensamos, ¿sí? Y es por eso, bueno, todo surge de la mente al final, ¿no? Algo para, antes de cristalizarse en el mundo físico, tiene que existir en el mundo mental. Todos los inventos, ¿no? Que se hacen, las máquinas, lo que el ser humano ha inventado, ha estado primero en un plano mental, alguien se lo imagina, y lo ve, y lo plasma, y después ya lo pasa a un papel, por ejemplo, o a un diseño. Después se plasma en el físico, pero primero existe en un plano mental, que ahí tiene la forma, ahí adquiere su forma. Y ya después, si se le da la energía necesaria, y se hace lo necesario, baja y se cristaliza, ¿sí? Entonces, bueno, los pensamientos tienen una forma en el mundo mental, ¿sí? Y conforme más concentración haya, cuanto más claro sea el pensamiento, más nítida es la forma que toma en ese plano, ¿sí? Entonces, bueno, también este mundo tiene regiones que son superiores, regiones que son inferiores, ¿sí? En las regiones superiores de la mente está también, igual que en el astral podemos decir, ¿no? Una armonía, ¿no? Una sabiduría, más que nada, estamos hablando de la mente, ¿sí? Y en esas regiones inferiores también sería el sufrimiento, los pensamientos intrusivos, ¿no? Esas invenciones diabólicas, ¿no? Imaginemos de qué parte o de qué región del mundo mental habrá venido la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Que quizás son invenciones impresionantes, son cosas con una tecnología impresionante, que muestran la gran capacidad del ser humano en el mundo mental y de hacer, pero dirigidos a algo muy oscuro, ¿no? Algo muy destructivo, algo terrible, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? Y bueno, al final, quizá muchas de las cosas que hay presentes ahora en la humanidad, ese avance tecnológico, quizá varias vienen de ese plano, ¿no? Que son muy impresionantes, pero algunas que dan miedo, ¿no? Algunas que decimos, bueno, ¿por qué se inventó eso, no? ¿Por qué se inventaron las armas? ¿Por qué se inventó? Bueno, pero esas son las regiones, ¿no? De la mente, ¿sí? Y entonces el cuerpo mental se relaciona precisamente con los pensamientos, con las reflexiones, los conceptos, ¿no? Y una forma de acceder a la parte superior de este cuerpo mental es con la inspiración, como hemos mencionado, me parece, cuando alguien se inspira en un atardecer, en una obra de arte, escuchando música, escribiendo, pintando, tocando música, etcétera, ahí accede, ¿no? A esta parte superior del mundo mental, ¿sí? Y como decíamos, es la parte o es el cuerpo de los pensamientos con forma, porque los pensamientos más abstractos pertenecen ya a un mundo causal que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en esta humanidad actual, el mundo mental se encuentra en estado primitivo, porque como decimos, ¿no? Regularmente estamos accediendo a planos más bajos de la mente, ¿no? Es muy normal en la humanidad que haya pensamientos intrusivos, que haya ideas diabólicas, ¿no? Que haya ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la mente humana se encuentra en un estado un poco bajo, podemos decir, ¿no? Y dicen los maestros que el cuerpo mental de las personas tiene una forma incluso de animal, ¿no? Dependiendo de sus características, ¿no? Por ejemplo, si alguien es muy astuto, su cuerpo mental puede representarse con la cara de un zorro, por ejemplo, ¿no? Si alguien es muy vanidoso, en el cuerpo mental se le puede representar con la cara de un, ¿cómo se llama? Pavo real, ¿no? Un pavo real. Cosas así, ¿no? Datos ahí interesantes, ¿no? Entonces, bueno, también existe este cuerpo mental en estado lunar. No está purificado. Ahí está el ego, ¿sí? Y en este símbolo de Pilatos representa al demonio de la mente, ¿no? Este cuerpo mental lunar, porque Pilatos se justifica, Pilatos se lava las manos, ¿no? Si conocemos la historia, ¿no? Pilatos ahí dice, bueno, si el pueblo quiere que se crucifique, yo no tengo nada que ver,
¿no? Ahí que los dos decidan, a mí no me metan en sus cosas. Entonces así es la mente. ¿Por qué? Porque la mente dice, ¿no? Ay, no, yo hice esto, yo actué así porque la otra persona me dijo, ¿no? O yo hice esto porque la otra persona me ordenó y yo nada más estoy cumpliendo órdenes. O yo no sé qué, yo hice esto porque es culpa del otro. Entonces la mente siempre se está lavando las manos, no, nunca es mi culpa. Nunca hago las cosas porque tengo ego, ¿no? Siempre es porque la otra persona provocó que yo hiciera, ¿no? Y así funciona la mente, justificándose. Entonces ahí el ego se escapa, se escabulle, porque uno dice, no es mi problema, es problema de él, de ella, del otro. Yo siempre estoy bien, ¿no? Siempre decimos, ay, ¿por qué la gente es tan mala, no? Y nosotros no nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el cuerpo mental lunar, ¿no? Y es necesario el solarizarlo, ¿no? El purificarlo, para que se convierta en este vehículo también de la mente cósmica, ¿no? En este vehículo del ser que sea utilizado, que pueda ser utilizado para que vengan las ideas, los pensamientos de la esencia del ser, ¿sí? Porque a través de este cuerpo, cada uno de los egos manifiesta sus cosas, ¿no? Y sus planes, y sus pensamientos, sus criterios, ¿no? Se justifica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos solarizar este cuerpo por medio de la transmutación, que vamos a hablar ya en las próximas clases, ya a nada, vamos a ir más a fondo, ¿no? Pero por medio de la transmutación de la energía, este cuerpo se puede solarizar y ahí surge la mente superior y esa lógica superior, ¿no? Esa inspiración, ese acceso a la mente cósmica, algo más grande, algo más real, ¿sí? Más unitario. Entonces, bueno, entre el mundo mental y el mundo causal, que sería el mundo de la sexta dimensión, y ahora entramos a eso, existe algo que se le conoce como la psiquis, ¿sí? La psiquis es como ese puente entre la quinta y la sexta, está en un estado intermedio ahí, ¿sí? Y en esta psiquis se puede expresar tanto la esencia como el ego. El ego es lo más alto que puede llegar. El ego llega nada más allá de los límites del mundo causal, de la sexta dimensión, ¿sí? Más allá no puede, como tal al mundo causal ya no entra el ego, ya es diferente la cosa, ¿sí? Entonces, esta energía, esta psiquis, que es el puente entre la quinta y la sexta dimensión, es donde podemos decir, ¿no? Está esa batalla entre esencia y ego para ver quién se expresa, podemos decir, ¿sí? Y como es lo más alto que puede llegar el ego, es de ahí donde sale su voluntad, porque el mundo causal, entrando ya al mundo causal, es el mundo de la voluntad, ¿sí? La sexta dimensión, que es el mundo causal, es lo que se conoce como el cielo, ¿no? Las regiones del cielo, de las diversas religiones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el yo, el ego, ya no puede tener acceso a este mundo, ¿sí? Como decíamos, solo hay al límite, al borde. Y se le conoce como el mundo causal porque ahí está la causa de las cosas, ¿sí? En este mundo está lo que se conoce como los registros akáshicos, que seguramente algunos han escuchado, que son donde están registradas todas las cosas que han pasado en el universo, ¿no? Ahí tienen vida, podemos decir, cada uno de los acontecimientos que ha pasado en el universo, ¿sí? Entonces, si yo digo algo, si alguien dice algo, eso queda marcado para siempre en los registros akáshicos. Si alguien hace algo, queda marcado para siempre en los registros akáshicos también, ¿no? Ahí está el registro de absolutamente todo, ¿no? Las diferentes vidas, etcétera, ¿no? Nosotros acá en los mundos inferiores o en el mundo terrenal e incluso en estos anteriores que vimos, vemos los efectos, ¿no? Los fenómenos, pero no las causas como tal, ¿sí? Porque eso ocurre en el mundo causal. En el mundo causal está, en esta región se encuentra lo que llamamos la ley del karma, por ejemplo. Los señores de la ley actúan desde ahí. Entonces, de ahí manejan y envían, ¿no? Las causas, y en el mundo físico se manifiesta como que me tropecé y me rompí el brazo, por ejemplo, ¿no? Ahí se manifiesta un karma, puede ser, ¿no? Con alguna enfermedad, con algún evento, que me terminó mi novia y bueno, quizás algo kármico, ¿no? Ahí que, de modo, toca vivir, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo causal es donde surge, donde actúa la ley, los señores de la ley, para poner en acción el karma, ¿sí?
porque no existe una causa sin efecto y no existe un efecto sin causa, ¿sí? Pero en este mundo lo que es causa y efecto es uno mismo, ¿no? No hay esa dualidad, podemos decir, ¿sí? Este mundo es el mundo de la voluntad consciente, ¿sí? Aquí se hace la voluntad del ser al final porque no llega el ego, entonces se hace la voluntad del ser, entonces es un mundo de armonía, ya estamos hablando de algo prácticamente divino, ¿no? Ya es divino. También se dice que es el mundo de la música, ¿no? Incluso dicen los maestros algo interesante, que la voluntad es música. ¿Cómo es eso, no? La música, como sabemos, es obvio, ¿no? Es vibración, es sonido, es vibración. Y la música, nos demos cuenta o no, nos hace actuar, nos impulsa a hacer algo, podemos llamarle bueno, podemos llamarle malo, ¿no? A sentir, ¿no? Algo bueno, algo malo, algo desagradable, algo agradable, ¿no? Y si nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a analizar ahí muchas veces la música que escuchamos, la música que cantamos a todo pulmón, si hay alguna vez que hemos cantado alguna canción específica así a todo pulmón, y esa canción hablaba de algún desamor, de alguna tristeza, no sé, meses después, si uno observa meses después o tiempito después, muy probablemente estaba en esa situación, ¿no? Y la canción reflejaba exactamente lo que decía, ¿no? Lo que pasaba más bien. Entonces, la música ahí hay que tener cuidado, ¿no? Uno ver ahí, tampoco ser fanáticos así, pero uno escuchar, ¿no? Y buscar esa comprensión de qué es lo que escucho, ¿no? ¿Qué cosas dicen lo que escucho? ¿Qué me hace sentir lo que escucho? ¿A qué me lleva? También hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nos gusta escuchar así canciones tan tristes de repente, ¿no? O a veces tan violentas, o a veces tan de despecho, así. ¿Por qué nos gusta, no? Es algo raro, uno tiene que preguntarse. Bueno, entonces, bueno, ahí está el templo de la música, ¿no? El mundo causal, ¿sí? Y bueno, aquí en este mundo está el cuerpo causal, el cuerpo de sexta dimensión. El mundo causal es algo más allá de la eternidad. ¿Y cómo es eso? No sabemos. Pero la eternidad podemos decir que una eternidad es lo que se conoce como un día cósmico, que es cuando se manifiesta, por ejemplo, un sistema solar, ¿no? Se manifiesta y pasan sus procesos de los planetas, etcétera, y llega un momento en el que eso se reabsorbe en la nada, ¿sí? Eso es un montonal de tiempo y eso es lo que se conoce como una eternidad, ¿no? Y el mundo causal está más allá porque los sistemas solares, los planetas, el universo tiene sus días cósmicos y sus noches cósmicas. Momentos en los que está inmanifestado y momentos en los que está manifestado. Si eso para el tiempo humano es una cantidad absurda, ¿no? Impresionante, eterna, justamente, ¿no? Es la eternidad, pero algo más allá, que es el mundo causal, ¿sí? Y en este mundo está el cuerpo causal, que es el cuerpo que sirve como vehículo de lo que conocemos como el alma humana. El alma humana se mueve por este cuerpo, sí, por este mundo, y el alma humana es, en uno de sus aspectos, voluntad. Lo que puede hacer, es lo que impulsa, ¿no? Lo que hace. El ego puede tener cierta voluntad porque llega ahí a ese psiquis, ¿no? A ese puente entre la quinta y la sexta, y de ahí saca la voluntad, la mala voluntad del ego, ¿no? Pero la esencia, el alma, es esta voluntad, ¿sí? Este arquetipo del princeso, el caballero que tiene que conquistar a la princesa, ¿no? Es este arquetipo de que el caballero, ¿sí? Que somos, podemos decir nosotros, ¿no? Tenemos que conquistar al alma divina, al alma, a la esencia, ¿no? A la princesa, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Más bien me equivoco. El caballero es esta alma humana. El alma humana tiene esta polaridad masculina, ¿sí? Y hay algo que vamos a ver más adelante, que es el alma divina. Es precisamente la princesa, tiene esta polaridad femenina en este aspecto. Entonces, el alma humana, como es la voluntad, es el caballero con la espada. La espada simboliza la voluntad. Entonces va con la espada, y miren cómo es la cosa, ¿no? El caballero va con la espada, mata al dragón, al monstruo, y rescata a la princesa, ¿sí? Entonces el alma humana va con su voluntad, mata al ego y accede a la conciencia, al alma divina. Esos son los arquetipos, son los símbolos que vemos en Disney ahora, ¿no? Que se vuelven así algo popular, pero vienen de ahí esas historias, ¿sí?
Este cuerpo causal es el cuerpo del pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces ahí el pensamiento no tiene forma. Todos los pensamientos filosóficos, ¿no? Éticos, religiosos, quizá lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si surge una reflexión, si se crea un ambiente ahí filosófico, estamos utilizando de alguna manera este cuerpo causal, ¿sí? Porque no tienen forma, ¿no? Si uno piensa en Dios, ¿qué forma tiene Dios? No tiene forma, no es posible, ¿no? Entonces, ahí está el estar en el cuerpo causal, ¿sí? Y también el tema del símbolo, ¿no? El cuerpo causal lunar, que hay que solarizar, porque el mundo causal representa la voluntad, ¿sí? O ahí está la voluntad. Y el ego tiene una voluntad negra, oscura, una mala voluntad que podemos llamar, ¿no? Y el símbolo es Caifás, que al final es el que lidera y manda a matar, ¿no? Al Cristo, ¿no? Esa mala voluntad de que es un impostor y es no sé qué, ¿no? Hereje. Y lo manda a matar, ¿sí? Entonces vemos que todas esas historias, ¿no? Aquí porque es lo más cercano que tenemos, ¿no? La cultura cristiana, pero en realidad las diferentes culturas tienen sus símbolos y se refieren mucho a esto, ¿no? Estos tres traidores también están en diferentes lados. Y este demonio de la mala voluntad es precisamente el que uno, por ejemplo, en la mañana no se quiere levantar, ¿no? ¿no? Ahí está la mala voluntad, ¿no? La mala voluntad del ego. También esa voluntad del ejemplo que decíamos hace rato, ¿no? Que uno tiene ganas de comerse algo, está el deseo. Y la mala voluntad del ego dice, bueno, sí, después ya te tomas un tecito, ¿no? Después ahí le hacemos algo más, ¿no? Entonces cómetelo, no pasa nada. Entonces, bueno, ahí está representado, ¿no? El tema de la mala voluntad, ¿sí? Porque el ego quiere hacer su propia voluntad, ¿no? Y no le interesa una voluntad mayor. Obviamente no le interesa morir, no le interesa nada de eso. Y al ego no le importa, ¿no? Si el cuerpo físico queda en estado ahí deplorable, enfermo. No, el ego solo quiere alimentarse, ¿no? Va más allá de la muerte, entonces realmente no le afecta que el cuerpo físico muera o no. Entonces puede seguir y se alimenta, y si uno lo deja, te mata, ¿no? Te lleva a quién sabe dónde. Entonces, bueno, por eso la razón de solarizar este cuerpo, ¿no? El cuerpo causal en este plano, para poder realmente tener ese libre albedrío total de poder hacer, ¿no? De tener la voluntad del alma, del ser, y alinear la voluntad con esa voluntad del ser, ¿sí? Al final, que se haga lo que el ser tiene como misión hacer, ¿sí? Que la parte humana quizá le parezca algo difícil, algo como que mejor no. Pero si el ser tiene la voluntad y nosotros queremos hacer la voluntad del ser, o bueno, tenemos ese objetivo, porque así es el tema, ¿no? El espíritu baja a la materia para conocerse y para hacer lo que tenga que hacer. Tienen diferentes misiones, ¿no? Diferentes existencias. Entonces, el solarizar este cuerpo, el purificar, ¿sí? La voluntad, podemos decir, es para poder cumplir con lo que tenemos que cumplir al final, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos avanzando, ya casi terminamos, paciencia, ya mero, ¿sí? Ya vamos en el sexto cuerpo, que es o el sexto mundo, ¿sí? Es el mundo búdico. Este mundo se conoce como el mundo de la intuición, ¿no? La intuición, ¿qué elevada está la intuición? Porque en este mundo búdico se mueve la conciencia, y ahorita vamos a ir a eso. Este mundo es un puente entre la sexta y la séptima dimensión, ¿sí? Está ahí en medio. Es un puente entre lo que podemos decir el alma humana y sus demás cuerpos hacia abajo, y el ser, porque el ser está en la séptima, como vemos ahora. Y el buddhi, eso que es el buddhi, el cuerpo búdico, es el alma divina que decíamos de rato, es la princesa, ¿sí? Es la conciencia. Está en ese plano, la conciencia. Entonces ahora va a quedar un poco más claro este tema de la conciencia, ¿no? Porque la conciencia al final es un mediador, podemos decir, es un cuerpo semidivino en el sentido, es un mediador entre el ser y nosotros, ¿no? Y el cuerpo causal, mental, astral, ¿no? Entonces la conciencia es eso que tiene este puente entre el ser y uno. Entonces si uno obedece a la conciencia, de cierta manera está obedeciendo al ser, porque la conciencia obedece al ser y manda el impulso para que nosotros obedezcamos al ser, ¿no? Y muchas veces la conciencia no nos dice qué tenemos que hacer, aunque a veces sí, pero más bien nos dice
o nos dice qué tenemos que hacer, mostrándonos qué no tenemos que hacer. Porque muchas veces nosotros vamos a hacer algo, si la conciencia está tranquila, bueno, lo puedo hacer. Pero si yo voy a hacer algo, a veces siento como que, cuidado, como una alarma ahí como, y uno dice, y es la conciencia que avisa, cuidado, eso como que quizá no conviene, ¿no? Y esa es la intuición, justamente, también, es el lenguaje de la conciencia, la intuición. Uno dice, pues quizá lo más lógico sea ir por ahí, pero como que algo no, siento que no, como que no quiero ir por ahí, siento que debo de tomar otra decisión. Y al final la toma y se da cuenta de que la intuición era correcta, ¿no? Ahí se expresa la conciencia por medio de la intuición, porque la intuición es saber sin pensar. Cuando alguien intuye algo, la conciencia reconoce sin pensar, no necesita la lógica, es algo superior. Entonces, no necesita pensar. La lógica nos sirve como humanos muchas veces, sí, en el mundo físico, todo ello, pero la intuición es algo mucho más poderoso. Y quien desarrolla la intuición y aprende a escuchar la intuición, va más fácil, podemos decir, por la vida, ¿no? Y se va guiando y ahí va. Entonces, aprender a escuchar a la conciencia, ¿sí? Entonces, también este Buddhi es lo que nosotros conocemos como un Cristo íntimo, esa parte del Cristo interna, porque es, podemos decir, el Hijo, ¿no? Sí, el ser es el Padre, el Cristo es el Hijo. Entonces, la conciencia es el Hijo, ¿no? Es el Cristo. Y entonces es este medio de comunicación, ¿sí? Al igual que con la creación, el Padre es que es manifestado, manda al Hijo y este manifiesta y da la vida, ¿sí? Al final también la conciencia es el mensajero o la mensajera del ser, ¿sí? Y hay una frase que dice, mientras el alma humana sufre, el alma divina juega, porque el alma divina está más allá del ego, más allá de todo, y es divino, ¿no? Es divino, está ahí con el ser, y el alma humana está esforzándose por librarse del ego, y el alma divina está ahí esperando, ¿no? A que llegue, pero guiando, ¿no? Pues bueno, el mundo búdico es eso, y llegamos a la séptima dimensión, que sería el mundo átmico, que también es la dimensión cero. Entonces, la séptima dimensión, y es la dimensión cero, el punto, ¿no? Es ese punto matemático de donde todo se desprende. El punto o sea, la primera línea, la superficie, el volumen, el tiempo, etcétera. Y entonces el principio y el final es el punto, ¿no? Entonces, este punto de la séptima dimensión, este mundo átmico, es el punto matemático donde se despliegan las demás dimensiones, ¿sí? Se dice que es el mundo de las matemáticas, ¿no? Al final el mundo funciona con matemáticas, ¿sí? Con números. Y desde ese punto, si alguien pudiera ver desde la postura del ser, el ser cómo ve las cosas, porque es el mundo del ser, ¿no? Cómo ve las cosas el ser, ve toda la pantalla completa, ¿no? Toda la figura completa, entonces ve las cosas desde adentro, desde afuera, desde un lado, desde el otro, ¿no? Desde cada átomo, cada molécula, cada aspecto, una visión total, completa, ¿no? Que claro, y de broma tenemos aquí, ¿no? En la tercera dimensión, nosotros, los ojos físicos, ¿no? Entonces, desde este punto matemático uno puede observar todo, con todas sus caras, con todas sus posibilidades, con toda su composición, ¿sí? Y por eso conviene, ¿no? Hacerle caso al ser, porque tiene una visión mucho más amplia que nosotros. Si nosotros vemos ahí una lucecita y pensamos que es el sol y resulta que era un foco, ¿no? Entonces, el ser ve lo que hay realmente y puede dirigir con mayor sabiduría que uno, ¿no? Que la parte humana. Entonces, el cuerpo átmico se refiere al espíritu divino, o sea, al ser. El ser es el espíritu, ¿sí? Entonces, aquí cuando hablamos, vamos viendo que cuando hablamos de alma, estamos hablando de algo un poco más abajo, ¿no? Es un desdoblamiento. El alma, como veíamos, se mueve en el plano causal, la sexta dimensión, la voluntad. Pero el espíritu ya está en la séptima, está en ese punto matemático, es la causa, ¿sí? Está más arriba, podemos decir, ¿sí? Del ser, del espíritu, se desprende el alma, ¿no? Entonces, este espíritu es el real ser, es el ser interno, es al final lo que somos en realidad, porque nosotros somos el ser, ¿no? Y el ser es, simplemente. Entonces, bueno, últimos momentos, mueva atención, unos minutos más.
cuando alguien, ¿no? El hombre autorrealizado, cuando alguien logra hacer este trabajo, puede llegar a encarnar estos diversos cuerpos de manera purificada, ¿no? De manera solar, solarizar los cuerpos, ¿sí? Porque en realidad, temas de términos, ¿no? Pero si vamos a ver la humanidad actual, o el hombre actual, no sería ese hombre verdadero, completo, como veíamos en la clase pasada, ¿no? El hombre equilibrado es una cosa diferente a lo que estamos comúnmente acostumbrados, ¿no? Alguien piensa más, alguien siente más, alguien se mueve más, ¿no? El tema de los centros, de los cerebros, ¿no? El desequilibrio. Entonces, un hombre verdadero, ¿no? Con la H mayúscula podemos decir, y hombre y mujer, ¿no? Así refiriéndonos a hombre en general, tiene esta constitución interna purificada, ¿no? Muchas veces vemos, el maestro Samael habla mucho de eso, dice, el animal intelectual mal llamado hombre, ¿no? Y se refiere a todos nosotros, ¿no? A la humanidad, así. Entonces, un hombre verdadero tiene encarnado al ser, pero para que uno pueda encarnar al ser, primero tiene que fabricar esos cuerpos, tiene que solarizar, purificar estos cuerpos, porque esos cuerpos son el vehículo por medio del cual el ser puede encarnar en uno. Y eso se da con la transmutación de la energía, elevando la vibración. ¿Por qué? Porque al ser una serie de cuerpos en un nivel de sutilidad diferente, ¿no? De frecuencia diferente, uno tiene que ir elevando la frecuencia de cada uno de ellos y purificándolos para que puedan sostener o para que puedan recibir, para que puedan aguantar este alto voltaje o esta alta tensión que es el ser. Si un ser con esa fuerza, ¿no? Con esa vibración tan alta viene y se encarna en alguien que no ha hecho un trabajo, que tiene los cuerpos ahí, que está vibrando bajo, podemos decir, ¿no? Ahí el ser viene y destruye al cuerpo, porque no soporta esta materia el espíritu. Entonces, uno tiene que hacer un trabajo de purificación, de elevación de la vibración, para hacer un vehículo apropiado para que el ser se manifieste y se exprese, ¿sí? Entonces, lo que ahora conocemos como un humano, ¿no? O como eso que dicen los maestros, el animal intelectual, ¿no? Tiene esos cuerpos lunares, ¿sí? Pero, y bueno, y no ha encarnado al ser, obviamente, ¿sí? Está sucio, es como, no puede bajar el ser porque hay mucha pelusa ahí, ¿no? Y no puede, no pasa, no podemos ver ni siquiera para arriba, ¿no? Entonces, ahí el tema es limpiar esos vehículos, ¿sí? Limpiar ese canal para que pueda bajar y pueda expresarse ese ser, ¿sí? Entonces, el principio que tenemos encarnados como animales intelectuales es la esencia. Eso es lo divino que tenemos, la esencia. Que en un mayor o menor grado la tenemos ahí, ¿no? Libre, aunque sea un poquito. Y el tema es ir desarrollando esa esencia, ¿sí? Para que se convierta en esa alma entera y pueda soportar esa alta tensión de lo que es el ser, ¿sí? Entonces, el hombre normal, el animal intelectual, está formado por la esencia, tiene al ego, está una personalidad que regularmente está siendo dominada por el ego, y eso es lo que conocemos como falsa personalidad, ¿sí? Y tiene, bueno, el cuerpo físico, el cuerpo vital, y los cuerpos lunares, ¿sí? O sea, el cuerpo astral, mental y causal, no purificados, en estado bajo, ¿no? El hombre es alguien que ya ha liberado algo de esencia, todavía tiene ego, pero ha liberado esencia, va creando un alma, un centro de gravedad en la esencia, tiene una personalidad auténtica. ¿Y a qué nos referimos con una personalidad auténtica? A una personalidad al servicio de la esencia, al servicio del ser, porque la personalidad es necesaria para este mundo, ¿sí? Es para la interacción, pero es diferente una personalidad basada en el ego, una personalidad basada en la esencia, en el ser. Una falsa personalidad, una personalidad auténtica, ¿sí? Del ser. Tiene el cuerpo físico, tiene el cuerpo vital y tiene los cuerpos solares. O sea, ya hizo un trabajo para crear estos cuerpos solares, ¿sí? Y bueno, ya lo que sería el superhombre sería alguien que ya tiene el espíritu encarnado, la personalidad auténtica, los cuerpos solares, purificados aún más, ¿no? Inmortales, podemos decir, ¿sí? Entonces, el superhombre es eso que conocemos en el esoterismo, ¿no? Como un maestro,
Un maestro es alguien que encarnó al ser, en términos simples, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más de eso dentro de algunas clases, del tema de la iniciación, los maestros, todo ello. Pero bueno, el día de hoy es eso, ¿no? Y para cerrar, para concluir, el tema de la imagen, ¿no? Que podemos ver al hombre como un carruaje, ¿no? En el que, primero, el carruaje mismo simboliza el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, para que haya un buen funcionamiento, para que el perdón, para que el carruaje pueda avanzar, tiene que tener buenas condiciones, ¿no? Porque si tiene una llanta ahí medio chueca, no va a poder, ¿no? Sí. Tiene que tener buenas condiciones, ¿sí? Y el cuerpo físico tiene que tener buenas condiciones para hacer el trabajo. Los caballos simbolizarían lo que son las emociones, ¿sí? Las emociones mueven el carruaje, ¿sí? Son el impulso porque sentimos de hacer algo y lo hacemos, ¿sí? Y el cochero sería la mente, ¿sí? La lógica, con la voluntad, con eso que guía a los caballos, ¿sí? Con las riendas, eso sería la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un cochero, ¿no? Si no está la mente presente, si la mente no domina las emociones, si no está la voluntad, porque la voluntad son las riendas, ¿no? Si no está la voluntad, los caballos se van a donde quieren, el carruaje se va a donde sea, se cae, se va al abismo, no sé. El carruaje se va a donde sea, no hay una dirección. Si está la mente, pero no hay caballos, no se mueve el carruaje tampoco, ¿no? Las emociones son el impulso, ¿sí? Si hay una mente equilibrada que tiene dominio con la voluntad sobre las emociones, puede guiarlas hacia donde tiene que ir, ¿sí? Y la persona que está adentro del carruaje es el ser. El cochero, la mente, tiene que escuchar al ser para saber a dónde tiene que ir y así guiar al carruaje, ¿no? Por medio del impulso, de las emociones, ¿sí? Esta parábola también habla mucho o se menciona también de que el cochero está en la taberna regularmente, ¿no? Está ebrio, está ahí, y así no puede manejar, ¿no? Y eso hay que verlo de manera simbólica, ¿no? Que quizá de manera literal también, ¿no? Pero de manera simbólica, pues está en la taberna, que significa que está siendo dominado ahí por las pasiones, por el ego, entonces no tiene una estabilidad, ¿no? Si esa persona ahí sale y va tambaleándose, ¿no? Primero quizá no se puede subir ni al carruaje, ¿no? No va a dirigir a los caballos bien, va a ir a quién sabe dónde, no va a escuchar al ser. Entonces primero uno tiene que purificarse, tiene que dejar de beber, ¿no? Dejar de guiarse por todos sus impulsos, por ese ego, resumiendo, subirse al carruaje, tomar las riendas y aprender a escuchar al señor que está atrás para saber a dónde tiene que ir, ¿no? Y así ese es el trabajo al final de cuentas, no se puede resumir con esa historia, con esa parábola, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar por ahí, nos alargamos un poquito más, disculpe que es un tema un poco más extenso, pero bueno, esperamos que haya quedado ahí bien, ¿sí? Yo creo que el día de hoy no vamos a hacer práctica para ya ir también a descansar. Cada quien queda de tarea meditar, la meditación. Todos meditar ahorita, por favor. Y vamos a leer unas preguntas, ¿no? Porque había algunas cosas en el chat. Entonces, a ver. A ver, dice. Se supone que entre más limpio tu cuerpo esté, es más fácil los viajes astrales. De hecho, es primordial el ayuno, dieta mental, alimentación lo más saludable posible, etcétera. Diversas herramientas también como la meditación, también cuando haces algún tipo de ceremonia con medicina ancestral, es parte de tu preparación. Ok. Sí, uno se puede preparar de diferentes formas, ¿no? Es importante hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, estas ceremonias, ¿no? Hay elementales de plantas, ¿no? Que tienen la capacidad de sacar a uno al astral, y es así. Pero actualmente, en este contexto en que estamos ahora, quizá no es tan recomendable a menos que haya una guía buena. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede decir, sí, voy a una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, ¿no? De peyote, lo que sea, pero quizá no es una preparación correcta, quizá no hay una buena guía, y seguro que ahí se le aparecen cosas subjetivas, hay cosas raras, puede ser, ¿no?
muchas veces uno puede, incluso el ser puede haber llevado a la persona por medio de esas vías, porque así uno se da cuenta de que hay más cosas, ¿no? Que hay algo más allá y son experiencias impresionantes, ¿no? Pero se recomienda mucho ahora que si se hacen, sean bajo la guía de algún maestro, ¿no? Como decir, bueno, sí hazlo, o que se busque hacerlo de manera, ¿cómo podemos decir?, orgánica, ¿no? Así como uno va haciendo con paciencia, y de nuevo, no queremos satanizar, no estamos diciendo, no podemos hacer nada de eso, no, 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 pero hay que tener conciencia en eso, ¿no? De que muchas veces esas prácticas puede ser que simplemente sea un tema egoico de satisfacción o de querer tener una experiencia mística, una codicia mística disfrazada de una espiritualidad, ¿no? Y con eso hay que tener cuidado si queremos hacer un trabajo serio, ¿no? Entonces, bueno, pero sí existe eso y puede ser utilizado, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero sí también lo que habla del ayuno, es interesante hacer ayunos, ¿no? Quizá ahora no se recomiendan tampoco tan prolongados porque la vitalidad del planeta es baja. Entonces también eso puede resultar poco perjudicial, pero sí se recomienda de repente hacer sus ayunos, ¿no? También uno escucharse, o sea, uno no excederse, no quiera nunca hace ayunos y de repente quiere hacer un ayuno de un mes, no lo voy a hacer, por favor, ¿no? Entonces, bueno, ahí también con equilibrio, ¿sí? Sí, la dieta mental, la alimentación, sí, totalmente, sí, de acuerdo, Mónica, gracias. Dice, ¿a qué se le, Adriana? También ya terminamos, ¿eh? Quien quiera quedarse un poco más a las preguntas puede quedarse, si no, vaya en paz, descanse. Dice Adriana, ¿a qué se le podría atribuir que muchas personas experimentan eventos paranormales después de haber pasado tiempo conmigo? En ocasiones he sido testigo de ello. No sé, habría que ver más, ¿no? Es algo interesante al menos, ¿no? Habría que ver más profundidad porque así no sabemos, realmente no sabemos, no podemos imaginarnos mil cosas, pero seguro serían cosas nada más que se vienen y que muy probablemente no sean así, ¿no? Entonces, eso puede deberse a diferentes causas, ¿no? Sí, tendríamos que tener más información, si quieres luego hablamos. Dice, bonita noche. También Daniel, gracias por el conocimiento, gracias a ustedes también. Si no hay nada más, ahí está el chat o está también los micrófonos. A ver, Ismael, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Quería compartirles he estado leyendo un libro, se llama El Libro Rojo de Carl Jung, y él, en ese libro como que te explica los viajes astrales, ahorita que estás comentando sobre lo del astral y el mental, y él te explica como su viaje de autoconocimiento por medio de en cierta manera, los sueños y los pensamientos. En sus viajes te explica cómo físicamente ciertas emociones como el pensamiento, bueno, él le llama el prepensar, el deseo, los ve físicamente como personas o como objetos. Y te explica también sobre los pensamientos que él dice los pensamientos son reales. Dice, son reales como algo que tú ves físicamente. Dice, los pensamientos son como un bosque. En ese bosque los árboles son pensamientos. Y dentro de ese bosque hay también criaturas como oscuras. Dice, pero nuestro ego nos hace creernos que somos el bosque y esas criaturas y nos impide conocernos. Y está muy bien la manera en que te lo explica, y me gusta mucho también que él como que enfatiza mucho que es su viaje, que es el viaje de él, que cada quien tenemos que tener nuestro propio y darnos cuenta de la simbología de las cosas. Igual, pues gracias al maestro Carl Jung, existen como los arquetipos y ese tipo de cosas. Y se los recomiendo mucho. Ese libro como que te abre el panorama a ver muchas cosas y te lo explica de una manera como muy poética, pero muy, muy entendible. Y eso es como el aporte que tengo relacionado al tema que nos acabas de mostrar. Muchas gracias. Sí, gracias, Ismael, gracias. Sí, Carl Jung habla de esto, de esos temas bastante, están ahí, ¿no? Incluso
eso que dices, ¿no? De la mente y de los pensamientos que sean algo real, claro, son reales, porque estos planos son reales, ¿no? Y estos cuerpos son reales. Incluso el maestro dice, los cuerpos son de carne y hueso, pero no de una carne de Adán, como conocemos, ¿no? Pero existen, o sea, tienen su forma, tienen su materia, podemos decir incluso, ¿no? Entonces, sí, gracias por el aporte, Ismael, muchas gracias. A ver, Daisy. Hola, buenas noches. Leí el comentario que hizo Adriana, no sé si ya se haya salido, pero ella escribió que después de que pasaban tiempo con ella, ciertas personas vivían como eventos especiales. Pero yo siento que a veces no es tanto el hecho de que sea la persona, sino que es como cuando tú inspiras o con tu energía llegan a sentir algo. Al final de cuentas terminamos siendo nosotros mismos un portal. Y lo que nosotros emanamos o lo que sale de nosotros es lo mismo que permite que el otro portal se abra o que la otra persona como que se abra a más y empiecen a vivir otras situaciones. Y nosotros, o por ejemplo, los que somos un poquito más sensibles, que alcanzamos a percibir eso, pues lo vamos a ver, pero otras personas no lo ven. Por ejemplo, yo a veces estoy con las personas, y yo no les digo obviamente a ellos, pero a veces me están diciendo algo y yo ya lo estoy viendo. O van a preguntarme algo y yo ya lo vi. Entonces yo siento como que es como esa parte, ¿no? O a veces me subo a la combi, está vacía y se llena. O llego a una tienda y no hay nadie y se llena la tienda. O cosas así por el estilo, ¿no? Yo siento. Sí, sí puede ser, ¿no? Sí puede ser, como decíamos, ¿no? Pueden ser varias cosas, pero uno es eso, ¿no? Y algo interesante que me vino con eso que decías, es que generalmente, miren, el trabajo de cada uno es individual, ¿no? A su vida, cada quien. Pero si uno hace un trabajo, eso va a influir en las personas que están cerca de nosotros, ¿sí? Si uno empieza a elevar su vibración, sí, quizá muchas personas se vayan, ¿no? Otras lleguen, pero por ejemplo, muchas de la familia que se queden, compañeros, así, tiene una influencia en ellos, ¿sí? En formas que quizá no entendemos, pero influye, y eso puede incluso, de cierta manera, el avance de uno puede ayudar al otro, ¿no? Claro, lo que haga uno no va a autorrealizar al otro, ¿no? Porque ese es un proceso individual, pero claro que influye. Es un tema de vibración, de energía, ¿no? Si uno tiene, como decías, Daisy, si uno tiene una energía alrededor, una vibración diferente, más elevada, va a influir en el ambiente, ¿sí? Y en las demás personas también. Y las personas lo sienten, como dices, ¿no? Muchas veces, como, ay, qué buena vibra tiene ese sujeto, ¿no? O qué bien cae, ¿no? Así del nada más de ver o de nada más de estar ahí, ¿sí? Incluso claro, uno no tiene que sentirse así mucho por eso, ¿no? Pero es normal que de repente uno empiece a tener más magnetismo en ese sentido, ¿no? Y eso puede resultar bueno o malo, depende, porque también si tiene más magnetismo, más cosas se pegan, ¿no? Entonces uno tiene que cuidarse más, tiene que protegerse más, tiene que hacer más prácticas, baños de plantas y mantenerse más vivo, más despierto, porque le puede afectar, ¿no? Pero en general eso sucede, ¿no? Y las personas, alguien que está trabajando, las personas quizá lo ven y dicen, tiene algo, no sé qué sea, pero hay algo diferente, hay algo por ahí raro, ¿no? Que quizá muchas veces no se sabe qué es, y claro, nosotros no vamos a buscar o no vamos a hacer el trabajo para que los demás nos vean así, ¿no? Pero es una consecuencia, algo que pasa al final, ¿no? Entonces sí, Daisy, qué interesante eso que dices, ¿no? Muchas personas vienen y todos tenemos facultades desarrolladas más o menos, ¿no? Y algunos unas, algunas otras, algunos más, algunos menos, pero es bonito, ¿no? Descubrir eso que tenemos y entrenarlo y incrementarlo y educarlo, ¿no? Porque nos puede ser de muchísima ayuda, ¿no? Para el trabajo y para ayudar, para el sacrificio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algo más por ahí? A ver si alguien... Jonathan. Buenas noches a todos. Sí, mira, referente a lo que dice Daisy, yo creo que sí, eso influye mucho en la vibración, ¿no? ¿Qué tanto la vibración la tienes, digamos, cómo estás en tu forma de vibrar? Porque si hay veces que, por ejemplo, sientes a la gente, ¿no? Bueno, a mí me pasa mucho
últimamente me ha pasado mucho en todas partes casi, en el trabajo, en el transporte, cuando me llego a ir en transporte, siento como la vibración de la gente, de la energía. Y últimamente he sido soy más observador. O sea, como que observo más las cosas, cómo actúa la gente y demás. Y otra cosa, bueno, que también les quería, que te quería preguntar, es hace 2 días me vi dormido, bueno, más bien tuve un viaje, o sea, tuve un desdoblamiento, pero o sea, no pude controlarlo, vaya. Me desperté y veía puros fractales, o sea, como pura geometría, pero no estaba despierto. O sea, como que como si hubiera despertado, pero no me desperté. Ya hasta después de un rato ya pude como que entrar, pero igual veía pura geometría, así como figuras en todo el ambiente, en todo mi cuarto. No sé si eso tenga que ver con algo digamos, como por ejemplo, ahorita que he estado practicando, te comentaba lo de la meditación del faraón, la he estado practicando casi diario, pero si hay alguna forma como de poder, este, yo, yo creo que es miedo, ¿no? Tal vez sea miedo de que no puedo hacer bien el viaje, por así decirlo. Que me acuerdo que yo de niño podía hacer, me veía muchas veces dormido, bueno, todavía de adolescente. Después, cuando tuve en mis primeros acercamientos bueno, ya de novios y demás, empecé a tener una vida un poquito más acelerada y dejé de poder hacer todo eso. Sí, claro, sí. De niños es común, ¿no? Que la gente pueda y los niños ven todo, ¿no? Ven ahí los elementales y ven fantasmas y ven todo y nadie les cree, pobrecito. Pero bueno, Los son locos, existe. ¿no? Sí, sí, pero existe, claro. Eh, y sí, eso del control del viaje, ¿no? El tema bueno, quizá de los fractales, todo eso puede ser representaciones también, como dices, ¿no? Al final estamos hablando que el astral es el mundo de las emociones. Entonces, como decía Ismael, las emociones tienen forma, las emociones se representan, las emociones son reales, ¿no? Tienen cuerpo, podemos decir. Entonces puede ser que haya sido algo por ahí, ¿no? También quizá como dices el miedo, si tú identificas, por ejemplo, que tienes miedo, porque sí, quizá da miedo, ¿no? Uno bien feliz de la práctica y después se ve acostado y le da miedo, ¿no? Porque se ve fuera de su cuerpo. Pues piensa que estás muerto, ¿no? Sí, 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 entonces sí puede dar miedo. Y muchas veces no puede ser que al inicio, que uno sale y incluso si logra controlar el miedo, no logra controlar ahí más o menos la emoción, se mantiene en el astral, pero es algo raro, como que no puede controlarlo muy bien, así como que se va. O hay personas que dicen, ¿no? Que no pueden salir de su habitación, y como que no pueden salir quizá por un miedo de dejar, no sé, ¿no? Pero ahí lo ideal es buscar controlar las emociones al final. Si es el mundo de las emociones, tranquilizarse, entrar en serenidad, respirar, como saber lo que está pasando y dejar el pánico atrás de porque la mente piensa o las emociones se alocan, ¿no? Como estoy afuera del cuerpo y uno dice, sí es lo que quería, pero las emociones no querían eso, ¿no? Sí, porque Entonces, de hecho yo, cuando ya desperté, amanecí con el corazón muy acelerado, o sea, muy, muy acelerado. claro, sí, 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 claro. Sí, entonces controlar las emociones y ahí uno cuando controla puede ya dirigirlas y moverse en el mundo, ¿no? Pero sí es normal quizá que las primeras veces haya así como uno está ahí flotando y no sepa ni pararse, ¿no? Entonces, pero sí está bueno, que sigas con las prácticas y ahí empiezan a tomar resultados, ¿no? La constancia, así los resultados y seguir intentando, ¿no? Perfecto, Muy bien. sí. Sí, igual forma también había, bueno, estaba viendo que también hay otra forma de mantra, es la de Egipto, que también es poderosa, y pues también la estoy ahí poniendo bueno, ahorita es la de Faraón, pero igual vi que la de Egipto también es muy poderosa. Más cuando, por ejemplo, te duermes, bueno, ahí explica que te debes de dormir no totalmente recto, sino con los pies como, como si estuvieran apoyados en la cama para que tú te levantes en el desdoblamiento, ¿no? Sí, como la posición del Chacmol, Ah, esa exacto, figura, la posición de Chuck Moll, exacto. sí, esa figura ahí Justo. maya. Sí, sí hay muchos, ¿no? Está el faraón, el Egipto, la letra G solamente, porque la letra G ayuda a hacer vibrar el hígado, y el hígado tiene relación, ¿no? Tenía otra pregunta referente al hígado, por ejemplo, ¿qué A ver, pasa? Yo tengo una pregunta, ¿qué pasa cuando una persona está enferma? O sea, cuando tiene alguna deficiencia en algún órgano, ¿eso afecta?
Sí puede ser dependiendo del órgano, ¿no? Seguramente ahí tiene, si ese órgano es base, seguramente de algo más, claro que afecta, ¿no? También ahí hay un desequilibrio en el cuerpo vital, porque al final, si algo está enfermo en el cuerpo, significa que no tiene mucha vitalidad. Y eso está también en un plano del cuerpo vital. Entonces, sí, claro, sí afecta, pero incluso uno puede sanar, ¿no? O sea, uno puede ir mejorando, pero tampoco es como que esa única enfermedad va a frenar el avance espiritual y no vas a poder hacer nada por eso. No, incluso va a ir sanando, quizá muy probablemente cuando uno va avanzando y si hace las prácticas, si empieza a trabajar con los elementales, con la medicina natural, por ejemplo, se cuida y va teniendo ahí un tratamiento, ¿no? Integral, a la par del avance espiritual que van juntos, ahí va mejorando, entonces no tendría que ser un problema, ¿no? No, no es una limitante, por así decirlo. Puede llegar a ser una limitante porque puede llegar a poner algunas trabas, ¿sí? Pero no tiene por qué ser algo que dice ya no puedes hacer tal cosa o ya no te permite para nada, ¿no? Entonces, claro, si alguien tiene el hígado un poco dañado, va a costar más trabajo el poder salir en astral, pero no significa que no va a poder hacerlo. ¿Sí? Ok, ok, perfecto. Así mero. Excelente, no, pues eran todas mis dudas, pues muchas gracias por Sí, a ti, gracias, Jonathan. aclararlas. Gracias. Saludos, Sí. hermano. Saludos, saludos. Entonces, como decíamos, en esas prácticas, hay varias prácticas que pone el maestro en ese capítulo de Géminis, de curso zodiacal. Mandamos el libro o el capítulo, como quieran. Pero alguien tiene que pedirlo. La condición para mandarlo es que tienen que pedirlo. Entonces, bueno, sería eso por hoy. Si les parece, si no hay nada más también. Vamos. Ya no vi cuántos se conectaron, pero creo que eran más de 30, entonces está bien, ahí vamos, más o menos los que están en el grupo, más o menos dice Fernando. Sí. Bueno, está bien, perfecto. ¿Cómo se llama el libro? Curso Zodiacal, maestro Samuel. Sí, creo que sí es el curso Zodiacal. Sí, creo que sí. Si no, les confirmo, pero sí, sí es ese. Entonces, bueno, que descansen, buenas noches, nos vemos por acá la próxima semana, sí, el lunes, y ya me lo terminamos el curso. Y vamos a ir dando más indicaciones, más cosas para el tema de la segunda cámara y todo ello. Hay un proceso por ahí, tiene que llevarse. Y nada, bueno, descansen. Gracias a todos por todo. Buenas noches. Adiós. Adiós, Nadia. Descansen todos. Bye, bye.